Para continuar con las civilizaciones antiguas, a continuación veremos la primera de las civilizaciones del Mediterráneo. Esta fueron los griegos. Los griegos iniciaron en esta parte de Europa. Específicamente iniciaron aquí, en esta isla que se llama Creta, pero antes no se llamaban griegos, se llamaba cultura minoica. En la cultura minoica eran excelentes navegantes, pero se cree que desaparecieron por alguna erupción volcánica de volcanes que hay ahí en la isla o por algún terremoto. Después de eso, habitantes más o menos con la misma cultura que ellos se ubicaron en Turquía, pero ya no se llamaron cultura minoica, ahora era micénicos, y se ubicaron aquí. Si se fijan, pues está muy cerquita. Aquí es Creta, donde se ubicaron los anteriores, y aquí es Turquía. Y ellos también fueron excelentes guerreros. Se cree que en ellos está inspirado la batalla de Troya. Luego después, ellos fueron conquistados por los griegos, que se hacían llamar helenos. O sea, los griegos y los helenos son los mismos. Y bueno, aquí casi no se alcanza a notar bien, pero por aquí está Creta, donde iniciaron, y esta es Turquía. Pero los griegos, ya cuando fueron conquistados por ellos, lograron extender más su territorio en la península ibérica, en Sicilia, donde hoy es Italia, pues igual en Turquía, en Egipto, también en Siria, en Mesopotamia, que es como en esta parte. Incluso lograron llegar hasta parte de India. Entonces, la cultura griega se extendió por toda esta zona pegadita al agua, una vez que fueron conquistados por los helenos y adquirieron el nombre de griegos. Los griegos eran excelentes navegantes, guerreros, filósofos, matemáticos, arquitectos. Y se aliaban por clanes, por familias, debido a que en toda esa zona el relieve no es parejo. Cada clan tuvo un desarrollo independiente y por lo tanto cada clan organizó una forma de gobierno diferente. Sus ciudades se llamaban polis, y dentro de estas polis resaltaron tres. La primera de ellas fue Esparta. No sé si hayan escuchado o hayan visto una película que se llama 300, está basada en esta poli. Entonces, Esparta era una de las polis de Grecia. Esparta estaba gobernada por reyes y sus habitantes desde pequeños eran entrenados para ser guerreros. Tanto hombres como mujeres valían igual. Otra poli que destacó, pero aquí podemos observar la diferencia, o sea, cada poli tenía su propia forma de gobierno, a pesar de que todos pertenecían a la misma civilización que era Grecia, era Atenas. Y Atenas, a diferencia de Esparta, que estaba gobernada por reyes y el cargo era pues hereditario o se ganaba en combate, Atenas eran elegidos sus gobernantes a través del voto, es decir, los habitantes de Atenas elegían quién los gobernara o se podían postular para ellos ser gobernantes. Sin embargo, a diferencia de Esparta, en la que hombres y mujeres valían lo mismo, aquí solo los hombres tenían derechos, las mujeres no. Incluso las mujeres no podían salir a la calle solas, tenían que ir acompañadas por alguien. Atenas inventó la democracia, es decir, que el pueblo eligiera quién los gobernara y que el pueblo eligiera bajo qué leyes se gobernaran. Sin embargo, era una democracia pues no como la que conocemos en la actualidad, porque ahí había esclavos y ni los esclavos ni las mujeres tenían derecho de votar. A pesar de que Atenas y Esparta eran pueblos muy diferentes e independientes y a veces tenían problemas entre ellos, se unían para combatir enemigos comunes. Uno de esos enemigos comunes fueron los persas. Otra de las polis que destacó e incluso
destacó sobre las demás y conquistó los territorios que tenían Esparta y Atenas fue Macedonia, y surgió en el siglo IV, cuando Alejandro Magno la empezó a gobernar. Alejandro Magno logró extender sus territorios hasta India, lo que ya vimos en el mapa anterior, es decir, extendió todos sus territorios y logró llegar incluso hasta India. Y uno de los puertos más importantes fue Alejandría, llamada Alejandría, supongo, en honor a Alejandro Magno, y era un puerto muy importante porque ahí llegaban los barcos cargados de mercancías, o sea, era un puerto de intercambio comercial, pero aparte era un intercambio cultural porque los barcos que venían de otros países o de otras civilizaciones, pues traían diferentes personas con cultura, con lenguaje, con costumbres, con alimentos diferentes y se enriquecía, es decir, Alejandría era un puerto muy importante para el intercambio comercial, pero también cultural. Cuando Alejandro Magno murió, Macedonia empezó a debilitarse, sin embargo, todavía duró un tiempo. Cayó cuando Roma conquistó, Egipto, que fue alrededor del siglo I a.C., y aquí termina la historia de los griegos y empieza la historia de los romanos, porque los romanos conquistaron el territorio que le pertenecía a los griegos y aún más territorios, pero eso lo vamos a ver en otra clase. Espero que esto te sirva para contestar tu trabajo. Nos escuchamos en la siguiente lección.